Mauricio Narváez, presente. Jardis, presente. Nicolás Llanos, presente. Alfonso Ituyan, presente. Mateo Villota, presente. Mateo Villota, profe. Perfecto, sí le escuchamos. Jason Pajajoy, presente. Laura Iba, profe, presente. Listo, perfecto. Bueno, muy buenas tardes a todos. El propósito de hoy pues es avanzar un poquito más. Ojalá podamos llegar al tema de suspensión del contrato de trabajo para que entremos justamente a ese debate que se ha venido dando en los últimos días frente a esta circunstancia de la expansión de este virus que nos tiene pues encerrados en nuestras casas, pero que hace parte finalmente de este tipo de eventos y esta casuística que de manera obligatoria nos pone la vida, entrar a definir pues algunos elementos claves del contrato de trabajo. Entonces, el día de ayer habíamos llegado hasta la definición jurídica de trabajo. Hoy pues finalmente nos vemos abocados ya a mirar esas características que tiene todo contrato de trabajo en nuestro país. Pues bueno, habíamos hablado de la noción jurídica y esa quedó clara. También hablamos de que esa última característica que nos dice de que se trata de esa actividad humana libre debe enmarcarse siempre en un contrato de trabajo. Y dijimos que ese contrato de trabajo, al igual que cualquier otro contrato, pues se trata de un acuerdo de voluntades tendiente a modificar, a crear, modificar o extinguir algún tipo de obligación. En este caso, las obligaciones son las de prestar un servicio personal a cambio de una contraprestación denominada salario. ¿Listo? Y bajo una continuada subordinación y dependencia. De esto sí, quiero que les quede claras esos tres elementos de la relación laboral, no se nos pueden olvidar nunca en la medida de que estos elementos son los que nos permiten finalmente identificar si estamos ante un verdadero contrato de trabajo o ante otro tipo de contrato, derivado entonces de ese principio de la primacía de la realidad sobre las formas. ¿Listo? Bueno, ese contrato rápidamente, aunque entiendo que ustedes ya abordaron este tema, pero vamos a hacer un recuento muy breve de lo que eran las características del contrato de trabajo. Entonces, es un contrato que tiene que reunir las características normales de un contrato, de cualquier tipo de contrato. Entonces, la capacidad. Nosotros ya hablamos de que ustedes ya saben cuál es el fenómeno de la capacidad, que es esa facultad de contraer obligaciones y exigir derechos, ¿ya? O ejecutar, ejercitar derechos y contraer obligaciones, relacionada con la edad, en este caso, la edad mínima en la cual se presume que una persona puede desarrollar algún tipo de trabajo. Entonces, en este caso, pues el tema de jornadas ya lo veremos más adelante, pero diremos que en Colombia, pues la edad para suscribir un contrato de trabajo en circunstancias normales es los 18 años, pero en circunstancias excepcionales los menores de edad pueden trabajar en distintas formas, actividades y con unas jornadas excepcionales. ¿Listo? El consentimiento también lo vimos, tiene que ver con que la voluntad del trabajador no esté viciada por un error, por un dolo o por la fuerza. Se trata de un contrato que tiene que tener objeto y causa lícita, lo hemos dicho, el objeto y la causa en el contrato de trabajo se materializan en sí mismas en el sentido de que el objeto, pues para el empresario, es poder ejercer su actividad comercial, para el trabajador, pues acceder a un medio digno de subsistencia. Es un contrato intuito personae o en consideración a la persona en razón a que se trata de una prestación personal del servicio. Hemos dicho, el trabajador se lo contrata porque es él, no otra persona. En consecuencia, solo se trata de un contrato de una sola persona. Yo no puedo mandar delegados o reemplazos, etcétera. Cuando yo o mi empleador me permite enviar un reemplazo por alguna circunstancia, se está naciendo a otra relación jurídica, a otro
contrato de trabajo en síntesis con esta nueva persona, pero definitivamente es un contrato personal. Por eso, cuando fallece el trabajador, en consecuencia, se termina el contrato de trabajo. Es un contrato dependiente, ya en la medida de que el trabajador, ya hemos dicho, continuada subordinación y dependencia, requiere de las instalaciones, de las órdenes, de los materiales, de las materias primas, de los elementos que le brinda el empresario para efectos de realizar su labor. Es oneroso, ¿ya? Porque siempre el trabajo causa una erogación económica. Ya hemos dicho, cuando miremos el tema de salario lo profundizaremos, no hay trabajo gratuito en Colombia, no existe el trabajo gratuito. La única excepción del trabajo gratuito es el de las comunidades religiosas, ¿verdad? Y bueno, avancemos en el tema. Les voy a echar el cuento porque es que se llegó a la conclusión de que el trabajo solo en las congregaciones religiosas puede llegar a ser gratuito, entre comillas. Resulta que un rector de una universidad religiosa, ya en Bogotá, pues normalmente las personas que trabajan con el sector educación, pues son personas que si bien tienen, digamos, una jerarquía y una vinculación directa a la organización religiosa, pues también han desarrollado su profesión, son docentes, han hecho sus estudios postgraduales, etcétera. Y había en ese entonces un señor que llegó a ser rector de esa universidad y tenía pues unos grados de educación altísimos y era un padre de una congregación religiosa y termina entonces llegando a la rectoría y logrando de esa manera pues llegar a ese cargo tan importante de una universidad muy famosa en el país. Con tan buena o mala fortuna de que se enamoró de su secretaria. Con ocasión de esta situación, pues él fue expulsado de la congregación religiosa y en consecuencia, pues perdió su trabajo. Ante esa situación, él interpone una demanda y dice: durante los últimos 10 años he venido trabajando gratuitamente en un cargo directivo que normalmente tendría un salario mínimo de unos 10 millones de pesos, una universidad privada, y presenta una demanda supremamente onerosa. El asunto llega hasta la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia le dice: mire, es que la vinculación que tiene usted, o usted llegó a ocupar el cargo de rector no como un trabajador, sino como miembro de una congregación. La congregación religiosa es una congregación sin ánimo de lucro y en esa medida usted ha llegado a hacer todo lo que es gracias a esa congregación religiosa. Obtuvo su posibilidad de estudiar, la posibilidad de estar becado, de venir, de trabajar, de instruir, pero usted está cumpliendo esa misión religiosa, más no, digamos, está en el marco de un contrato de trabajo y le niega la indemnización. Entonces, a partir de ese momento se dice que en Colombia, pues no hay, el único trabajo, entre comillas, gratuito, es el que se hace cuando uno es miembro de una comunidad religiosa y que lo hace en razón de esa situación. Otro ejemplo es una figura que en el Código Sustantivo es el trabajo a domicilio. No es el trabajo del repartidor, del que va a dejar las cosas a domicilio, sino cuando yo contrato al trabajador, digamos, para que realicen unas actividades, pero este lo hace en su casa con el apoyo de su familia. Realmente, pues esa figura ya ha mutado, se ha transformado en lo que es hoy en día el teletrabajo, que tiene unas circunstancias totalmente diferentes, que las vamos a ver posteriormente. Pero en vigencia de ese trabajo a domicilio, entre comillas, pues yo tengo un contrato con una persona y esa persona vincula a personas de su hogar para que le ayuden a trabajar. Pero definitivamente, pues, esa relación, esa ayuda familiar, pues no se constituiría en un trabajo oneroso, sino gratuito y lejano, pues, de un vínculo laboral. Ahora, pues, si lo que sucede es lo contrario, de que en su casa hay una empresa o un local, digamos, un establecimiento de comercio, y le dicen: bueno, usted es el futuro administrador de negocios internacionales, ¿ya? Nosotros pues consideramos de que usted no se puede quedar ahorita haciendo nada, entonces va a empezar a trabajar aquí en la empresa, pero no le pagan ni un salario ni nada. Entonces ese sí es un trabajo remunerado que eventualmente podría causar una eventual demanda por parte de quien esté haciendo, entre comillas, explotado de esa manera. ¿Listo? Entonces en Colombia no existe el trabajo gratuito. Segundo, pues es concurrente en la medida en que podamos tener, digamos,
distintas calidades, ser empleador y trabajador, o tener varios contratos, digamos, entre las mismas partes, diferentes al contrato de trabajo, no se oponen uno al otro, ya lo miramos el ejemplo. Coexistente en la medida que yo puedo tener varios contratos de trabajo paralelos, inclusive con la misma empresa. Esto significa que eventualmente solo yo puedo pactar exclusividad cuando tengo una jornada total de 8 horas, 48 horas semanales. En ese caso yo podría pactar exclusividad, de resto ya no hay. Antes el Código Sustantivo del Trabajo establecía la posibilidad de restringir al trabajador, que sale de la posibilidad de contratar con personas o con empresas del mismo gremio, y eso buscando, entre comillas, una protección de los secretos profesionales o evitar la competencia desleal. La famosa captación, pues, de los trabajadores cuando llega una empresa una empresa nueva a posicionarse y va a donde la competencia y le quita a sus trabajadores ofreciéndoles mejores garantías. Entonces, había una cláusula que permitía restringir que esos trabajadores se vayan a trabajar a la competencia, pero eso fue tumbado por la Corte Suprema de Justicia en su momento y reiterado por la Corte Suprema Constitucional, por la Corte Constitucional, señalando que eso era un problema de limitación del derecho al acceso al trabajo. Entonces, yo no puedo limitar el derecho al acceso al trabajo a unas mejores condiciones, so pena de proteger, digamos, la competencia desleal, digamos, de evitar la competencia desleal. Eso ya está eliminado. Inclusive, existe el caso ya de una persona que termina siendo vinculada, digamos, con 2 contratos con la misma empresa, y uno diría, bueno, ¿cómo? Entonces, resulta que una persona ingresó a trabajar como contador a una empresa, él era el contador. En ese momento, pues, él solo era el contador, pero él durante ese tiempo estudió Derecho en la noche y termina graduándose como abogado. Pasados unos tiempos, él pues participaba muy activamente en todas las discusiones de la empresa, era una persona de confianza, pero se fue el abogado de la empresa y empezaron a pedirle favores de abogado a él. Entonces él dijo, bueno, temporalmente yo les ayudo, no tengo problema. Pero resulta que al final del día, él terminaba trabajando en la mitad de la jornada como abogado y la mitad de la jornada como contador. Y se pregunta entonces si él estaba obligado a cumplir esas obligaciones de abogado, perdón. Y definitivamente no. Entonces él entra en reclamo con la empresa, le dice, yo ya no puedo más, yo no puedo continuar con las 2 funciones, entonces yo necesito que o me aumenten el salario o me decidan por lo uno o por lo otro. Y la empresa le dice, bueno, si no le gustó, pues lo echamos. No, entonces yo no voy a dejar de cumplir funciones como abogado. Y lo despiden. Él demanda, ¿ya? Y le da la razón al juez y le dice, aquí se generaron 2 contratos de trabajo, ¿ya? El contrato normal que venía ejecutando como contador y el contrato, digamos, verbal que se generó en la medida que empezó a prestar servicios como abogado. Y termina siendo indemnizado por los 2 contratos. Entonces, tener mucho cuidado con ese tema de estarle pidiendo a los trabajadores que tienen doble profesión, ¿ya? Que hagan ambas cosas, salvo que se trate, pues, de una profesión complementaria. Por ejemplo, es un administrador y al mismo tiempo es un profesional en mercadeo, ¿ya? O es un profesional en comercio internacional y al mismo tiempo otro profesional. Digamos, cuando son relacionadas, pues podría decir que estoy escogiendo una persona con un perfil adecuado, pero cuando son tan alejadas como, digamos, la contaduría pública y acá el derecho, pues sí se da esa situación. Es un contrato que se presume en la medida en que yo no requiero, ¿ya? Tenerlo por escrito. Mientras yo acredite las 3 circunstancias de la relación laboral, se presume que está amparado por un contrato de trabajo. Entonces, no nos olvidemos: prestación personal del servicio, continuada subordinación y dependencia, y lo que es la remuneración. Y una característica es la revisión del contrato, que ya de esa vamos a ver más adelante. ¿Listo? Bueno. El contrato de trabajo se clasifica de varias maneras. La doctrina nos ha dicho que se puede clasificar ya sea por su forma o ya sea por su duración.
Cuando hablamos de su forma, pues encontramos que se trata el contrato verbal y el contrato escrito. Cuando es por su duración, encontramos entonces el contrato a término fijo, a término indefinido, por realización de obra o labor, u ocasional, accidental y transitorio. Entonces aquí en esta presentación les he puesto pues los artículos que señalan cada una de estas situaciones. Aunque entiendo que ustedes esto ya lo abordaron. Entonces, cuando yo suscribo un contrato verbal que es permitido dentro de la legislación laboral, porque se presume que una relación, digamos, una relación entre dos partes que tenga estas tres circunstancias, se encuentra parada por un contrato de trabajo, pues nos dice la norma que al menos deben ponerse en consideración o pactarse las siguientes situaciones: la índole del trabajo, es decir, las funciones, cómo lo va a realizar, el sitio donde ha de prestar el trabajo, la cuantía y la forma de remuneración del trabajo, ¿listo? Y la duración, es decir, que eventualmente yo puedo suscribir un contrato a término fijo de manera verbal. ¿Cuál es el problema? La prueba, ¿listo? Entonces, cuando yo entro en conflicto con el empleador o con el trabajador, pues yo debo acreditar que en efecto verbalmente pactamos que ese contrato solo iba a durar 6 meses y no más, porque de lo contrario se presume ya que ese contrato es a término indefinido. Tener mucho cuidado con eso. Muchas personas aceptan trabajos y dicen, bueno, lo vamos a contratar por estos 6 meses o 3 meses, pero digamos el término fijo por autonomacia siempre debe tenerse en cuenta como un contrato escrito. Entonces aquí hay una aparente contradicción de la norma en la medida que nos dice, listo, póngase de acuerdo en esas circunstancias, pero seguramente, digamos, va a haber conflictos después si empiezan las demandas y yo no puedo demostrar que da término fijo, entonces quedo sometido a una indemnización por término indefinido. Tiene que haber claridad en las circunstancias. El contrato escrito pues tiene una formalidad contenida en el código sustantivo y nos exige que tengamos al menos en cuenta estas cláusulas para efectos de dejar claridad cuáles son las obligaciones. Entonces, deben expedirse 2 contratos o el número de contratos cuantos sean las partes. En este caso, entonces, empleador y trabajador, y debe dársele una al trabajador. Muchas empresas no le dan copia al trabajador del contrato. Ojo con eso. Entonces, lo hacen es para no darle pruebas en caso de una eventual demanda. Frente a esta circunstancia, yo puedo elevar un derecho de petición y en caso de que no sea contestado, formular una acción de tutela. ¿Listo? Porque, en efecto, el trabajador, al encontrarse subordinado al empleador, pues está habilitado para emitir derechos de petición a particulares. Nos han enseñado que el derecho de petición siempre funciona exclusivamente con el Estado, pero la ley 1437 del 2011 nos dice que cuando hay relaciones de subordinación entre particulares, yo puedo elevar derechos de petición. En síntesis, puedo elevar derechos de petición como trabajador ante mi empleador. Para solicitar, en este caso, copia del contrato de trabajo. Identificación y domicilio de las partes, lógicamente, el lugar y fecha en la que se celebra, lugar en donde se haya contratado el trabajador y donde haya de prestar el servicio. Recuerden el ejemplo, digamos, yo puedo contratar en Pasto para trabajar en otra ciudad. Naturaleza del trabajo, si es intelectual, material, etcétera. La cuantía de la remuneración, es decir, cuánto va a ser el salario y su forma de pago, si se va a pagar diario, semanal, quincenal o mensual, partiendo de que en caso de que no diga nada es mensual. Y la estimación de su valor total, en caso de ser un contrato a término fijo. Lo mismo si hay pagos en especie en ese contrato, es decir, pagos que tengan que ver con el suministro de bienes y servicios. La duración del contrato en caso de tratarse de un contrato a término fijo, ocasional o transitorio.
Y el desahucio y terminación, ¿cómo se va a terminar? Hay que tener en cuenta una circunstancia. Hay veces que se hacen contratos muy escuetos, digamos, encontramos minutas muy escuetas en internet o compramos ese contrato Minerva y a veces se le escapan algunas cosas. Eso no importa, porque sabemos que esas garantías son mínimas y están establecidas en el Código Sustantivo. Si yo no digo nada, pues me aplica el Código Sustantivo del Trabajo. Tener claridad de eso. Existen contratos que por obligatoriedad deben elevarse a escrito, como cuáles, el contrato con periodo de prueba. Si yo estoy contratado verbalmente, no existe periodo de prueba. Eso tenerlo claro, porque de lo contrario, pues, eso se presta para malinterpretaciones en la medida de que el periodo de prueba tiene unos términos muy específicos, que ya lo vamos a ver posteriormente, pero, digamos, se presta para muchas circunstancias. Entonces, yo he presentado demandas, por ejemplo, en las cuales hay contratos que han empezado 2, 3, 4 meses de prueba, explotando a las personas de esa manera, y luego les hacen el contrato escrito. Entonces, se ganó 4 meses el empleador de trabajo gratuito, ¿ya? E inclusive, ¿no? Porque así sea periodo de prueba, tiene que remunerarse, es pagado. Pero en el caso que les presento, no le pagaban disque porque periodo de prueba. Entonces, mucho cuidado con esa situación. El salario integral, que ya lo vamos a ver, es una modalidad que se le paga a las personas. Profe, con respecto al periodo de prueba, ¿cuánto tiempo uno puede mantener a una persona en periodo de prueba? Pues la ley es clara frente a ese tema, pero le voy a pedir el favor de que no nos adelantemos y en la medida que miremos lo que es ese término, le contesto la pregunta, ¿vale? Vale, no hay problema. Listo, entonces, como les decía, el contrato escrito, ya, obligatoriamente debe hacerse con el salario integral, que el salario integral es una modalidad de salario que se le paga a las personas que ganan más de 10 salarios mínimos y que contempla, Carlitos, por favor, y que contempla incluidas sus prestaciones sociales. ¿Listo? Incluida ahí. Los contratos de aprendizaje es los que yo suscribo con el SENA, por ejemplo, para entrar a trabajar al Banco de Bogotá, por ejemplo. Hay muchas personas que hicieron un curso técnico de finanzas en el SENA con la posibilidad de un contrato de aprendizaje con el Grupo Aval. Entonces, esa es una modalidad de contrato que debe hacerse siempre por escrito. Los pactos de exclusión salarial, que es una modalidad que nos dio la Ley 50 del 90 para desalarizar algunas sumas de dinero o prestaciones que recibe el trabajador para que no sean tenidas en cuenta como factores de cálculo de prestaciones sociales. Y los contratos a término fijo obligatoriamente deben ser por escrito, lo mismo sus prórrogas, salvo que sea una prórroga automática, y los preavisos. El preaviso siempre debe ser por escrito. Y el contrato de enganche, que es el contrato que establece, digamos, la posibilidad de contratar personas en Colombia, pero para trabajar en el extranjero. Entonces se llama de enganche porque yo los vinculo aquí en Colombia con un contrato que se regula por las normas colombianas, pero ellos van a prestar sus servicios en el extranjero. Importantísimo que en virtud de ese principio de las garantías mínimas irrenunciables, pues cualquier circunstancia que desmejore la situación del trabajador establecida en el contrato, pues es ineficaz, de pleno derecho, y entonces no podrá ser tenida en cuenta, digamos, en favor del empleador, así el trabajador esté renunciando de manera voluntaria a sus derechos. Eventualmente puede reclamarlos ante el juez, y quiere decir esto que no tienen ningún efecto, se entienden como no escritas. En los contratos a término digamos, en la segunda clasificación, en lo que es la clasificación de los contratos por su duración, pues tenemos el contrato de trabajo a término fijo. Este se divide a su vez en dos vertientes. El contrato hasta por periodos inferiores a un año, ¿ya? Por periodos inferiores a un año, y el contrato que tiene duración de un año hasta máximo 3 años. Frente a ese tema, pues diremos que en los contratos hasta por el término de un año, estos solo pueden prorrogarse por periodos iguales o inferiores a partir
digamos, solo por 3 periodos, iguales o inferiores, porque a partir de la cuarta prórroga, entonces, se diría que el contrato se prorroga por el término de un año. Y esto es importantísimo tenerlo en cuenta, sobre todo en esos contratos, digamos, a término fijo que se van prorrogando automáticamente, como quiera que esto, a veces los trabajadores o los empleadores se valen de estas circunstancias para generar, digamos, mantener distintos contratos por periodos iguales o inferiores eternamente, pero eso lo vamos a decir de una vez por todas, solo pueden haber 3 prórrogas, ¿listo? Entonces en eso sí tenemos que tener mucha claridad al respecto. Bueno, entonces yo creo que aquí sería interesante, dígame. Profe, no entendí lo que pasa con la cuarta Verá, prórroga. voy aquí, La primera sí, pero la otra no la entendí. verá, voy a colocar el ejemplo, voy a modificar las diapositivas para que miremos, permítanme aquí 2 minuticos para que lo podamos analizar. Vale. Entonces, ¿ahí se está modificando en vivo? No. Ahí están viendo la misma diapositiva, ¿cierto? Sí, pero no se ha modificado Listo. nada. Entonces, espérenme en 2 minuticos, aquí les hago el ejercicio. Entonces, verán, voy a cambiar acá de diapositiva y ya. Permítanme un segundo. Aquí es donde nos hace falta el tablero. Pero bueno, el tablero ya lo vamos a utilizar, este que tengo acá atrás, cuando entremos a liquidaciones. Pero esperemos a ver que esto nos quede bien aquí. Permítanme un segundo. Listo, entonces. Perdónenme aquí que esto se descuadró un poco. A ver.
Yo lo cuadro aquí para que nos quede bien. Eso, allí más o menos. Entonces, tenemos un contrato que se suscribió el día 2 de enero del 2020. ¿Listo? Con un término de 3, perdón. Aquí, venga, yo lo cuadro bien porque aquí no me quedó bien. Listo. Bueno, entonces, si miran la diapositiva, ¿no? Me confirman, por favor. Listo, entonces, tengo un contrato que yo suscribo el día 2 de enero del 2020 por el término de 3 meses. ¿Listo? Es un contrato a término fijo en el cual yo señalo que ese contrato va exclusivamente a 3 meses. Esos 3 meses, ¿cuándo se cumplirían? Entonces, al 2 de febrero, el primer mes, al 2 de marzo, el segundo mes, al 2 de abril, el tercer mes. Para que ese contrato no se prorrogue automáticamente, pues yo tengo que pasar un preaviso. Entonces, en este caso, el empleador se olvida de pasar un preaviso y en consecuencia, pues entonces estamos ya ante una prórroga automática, que sería una primera prórroga por un término igual. Entonces, en este caso, la primera prórroga sería entre el 2 de abril hasta el 2 de julio. Pero resulta que yo le paso el preaviso al trabajador y le digo, bueno, en esta oportunidad yo no te puedo contratar por 3 meses, como veníamos trabajando, sino que te voy a hacer una prórroga por 2 meses. ¿Se puede hacer? Claro que se puede. La norma nos dice por periodos iguales o inferiores. ¿Listo? Porque si el periodo es superior, entonces se modifica la condición del contrato en su favorabilidad y entonces empezaría de nuevo. ¿Ya? Para que me tengan claridad el tema de la favorabilidad del trabajador. En este caso, el ejemplo que nos da el escenario nos dice por 2 meses. Entonces, bueno, acepto la prórroga, firmamos la prórroga por escrito y me da del 2 de julio al 2 de septiembre. Entonces, la segunda prórroga va por 2 meses. Y la tercera prórroga la volvemos a hacer por 2 meses. Entonces, 2 meses, un día, aquí que se me fue el 3. Entonces, la vuelvo a hacer por escrito la prórroga, en el sentido de que inicia el 2 de septiembre y termina el 3 de noviembre del 2020. Entonces, en ese ejercicio, la cuarta prórroga, ¿hasta cuándo se extendería? Les pregunto. Sí. Ahí tendría en cuenta que usted nos acabó de decir que solo se admiten hasta 3 prórrogas, ¿verdad? Ajá, por periodos iguales o inferiores. Entonces ya no sería, o sea, no se aceptaría una prórroga, sino un nuevo contrato, el cual sea ya a término indefinido. No. Mira, esa es la confusión que a veces muchas personas tienen. Los contratos, digamos, estamos en un contrato a término fijo. Ese contrato no se puede transformar en un contrato a término indefinido. Miren lo que dice la norma. Un contrato hasta por periodos inferiores de un año puede prorrogarse sucesivamente hasta por 3 periodos iguales o inferiores. Entonces tenemos el contrato base. Uy, perdón, se me cambió acá la diapositiva. El contrato base que va del 2 de enero al 2 de abril. ¿Listo? Y ese puede prorrogarse 3 veces. La primera prórroga va del 2 de abril al 2 de julio, que fue una prórroga automática porque no se mandó preaviso. Y las otras 2 prórrogas se hacen de manera escrita, para que miremos un ejemplo complejo de cómo funcionan las relaciones laborales. Entonces, se hace una segunda prórroga por 2 meses y luego una tercera prórroga por 2 meses.
Entonces, la norma nos dice, a partir de la cuarta prórroga, el contrato se entiende que está hecho por un año, por ley. ¿Listo? Entonces, para que quede claro, esa cuarta prórroga, ¿cuándo se termina? Sencillo. El, el 2 de noviembre del 2000. Se, se le cortó. ¿2 de noviembre de qué? Oh, Se le el está 2 de cortando la... noviembre del 2021. Eso, perfecto. Entonces, clarísimo. Yo esas prórrogas, perdón, esas prórrogas solo se pueden, digamos, extender, ¿ya? Hasta ese momento. ¿A ustedes ya les dejé el taller? No, profe, no nos ha dejado. No. No. Entonces, No, vengan. ningún taller. De una vez como para que vayamos haciendo una preguntita acá del taller. Permítame un segundo. Profe, A ver, sí, por aquí ya lo corté. Bueno. Bueno, eso lo miramos al final entonces. Pero tengan en sus mentes en este momento ese escenario que acabamos de mirar, ¿vale? Ese ejemplo que acabamos de colocar. Es importantísimo. Permítame que... Cuénteme. profe, puede, es que la cuarta prórroga todavía estoy confundido con esa cuarta prórroga. Es que la norma, No la mire comprendo. lo que dice al lado. La norma. Allí ya. No, no hay nada de presentación. Entonces dice, a partir de la Ya. cuarta prórroga se entiende por un periodo de un año. Es decir, que yo no puedo someter a mi trabajador a contratos pequeños, ya, por muchas circunstancias, ya. Entonces, a partir de Ah, la cuarta prórroga o sea que es ya la por un prórroga año. de esta otra ya sigue Exactamente. siendo una. En, en la realidad, Ya lo muchas entendí, ya. empresas Gracias. violan este artículo y hacen contratos sucesivos de periodos cortos. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando miremos terminación sin justa causa, pues esto cambia una circunstancia. Y anticipémonos al hecho, ¿ya? La indemnización por despido sin justa causa en los contratos a término fijo es, ¿ya? El valor de los salarios dejados de percibir, es decir, lo que falte por el término de ejecución del contrato. Entonces, si a este señor lo despiden injustamente, para que hagamos de una vez ese ejercicio y anticipándonos un poco, lo despiden pongámosle, el 30 de septiembre, ¿ya? ¿Cuánto le tendrán que pagar de indemnización? Pues desde el 1 de octubre hasta el 3 de noviembre. Esa va a ser su indemnización, un salario y 3 días. ¿Listo? Porque lo despidieron el 30 de septiembre. Pero ¿qué pasa si en este caso no le pasan preaviso y se viene la cuarta prórroga y yo llego muy diligente como empleador y le paso... bueno, esa es la pregunta que les hago para que quede claro el tema. Primero, en este caso, digamos, no le pasa preaviso y sabemos que ese contrato se prorrogó por un año. Pero resulta que le pasa la prórroga, ¿ya? Y se la pasa entonces pensando que el contrato vuelve a ser de 2 meses. Primera equivocación. Si fuera una segunda prórroga, sería por 3 meses, no por 2. ¿Listo? Porque el contrato de base es el que determina las circunstancias. Entonces, bueno, ya revelé la respuesta a mi pregunta, pero digamos que en la segunda prórroga no se hubiera pasado preaviso. ¿Por cuántos meses iría la tercera prórroga? Esa es la pregunta, para ver si quedó claro el tema.
Exactamente, por los 3 meses. ¿Por qué? Porque lo que manda, el término del contrato, el que manda es el contrato de base. Entonces, en este caso, si no se pasara a preaviso, entonces iba por 3 meses. Entonces, resulta que este empleador, muy vivo, le pasa el preaviso después de 2 meses, es decir, estamos el 31 de diciembre, perdón, el 31 de enero le pasa el preaviso a su trabajador y le dice, bueno, ya no continúa, el contrato termina en este caso estamos noviembre, diciembre, enero. Sí, se lo pasa el 31 de diciembre el preaviso y le dice ya su contrato se termina el 31 de enero. Entonces, y ya no y lo saca de la empresa el 31 de enero. ¿Cuál sería entonces el valor de la indemnización? Pues todos los meses que falten, desde el 1 de febrero hasta el 3 de noviembre del 2021. Entonces, hay que tener mucho cuidado con estos términos en las prórrogas, digamos, cuando los contratos son verbales o cuando se prorrogan automáticamente, porque esa cuarta prórroga puede conducir al pago de una indemnización cuantiosa, ¿ya? Grande, porque pues no es lo mismo pagar ese mes de la segunda prórroga de indemnización, ¿ya? A pagar definitivamente, pues, todos esos meses que faltaran en un contrato a un año. Entonces, sí queda claro el tema de contrato a término fijo. ¿Listo? Bueno. El contrato a término indefinido, como su nombre lo dice, pues busca dar lugar a la estabilidad y permanencia de los trabajadores. Mientras subsistan las condiciones que le dieron origen, ¿ya? Este se mantiene, es el contrato por regla general. Se supone que todos los trabajadores deberían ser vinculados de esta manera. ¿Por qué? Porque en efecto, pues, debe definitivamente mantenerse los trabajadores. Lo que privilegia el derecho laboral es la estabilidad. ¿Listo? En esa medida, este contrato se utiliza para los trabajadores que son del giro ordinario de los negocios de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que son los contratos que yo debo utilizar para los trabajadores esenciales, sin los cuales la empresa no puede funcionar. Ese sería el origen. Y este se puede terminar con una antelación inferior a 30 días. ¿Ya? Cuando por los motivos que establece la ley, ya, y en últimas, pues, con las consecuencias que establece la ley. Si lo hago injustificadamente, pues, definitivamente con la indemnización respectiva. ¿Listo? Cuando ya miremos lo que es las indemnizaciones, nos vamos a dar cuenta que a veces es mejor tener contratos a término indefinido que contratos a término fijo por las circunstancias de la indemnización, para que tengamos en cuenta ese tema. Están también los contratos de realización de obra o labor. Estos contratos tienen que ver, digamos, exclusivamente con la realización de una determinada labor, como por ejemplo cuando yo tengo una empresa de confecciones y he recibido un contrato de una empresa estatal que me exige un número de uniformes gigantes, por ejemplo, para atender las necesidades de dotación de una empresa. Pero yo tengo 4 trabajadores, pero yo me gané la licitación. Tengo buena fama, entre comillas. Entonces me gané esa licitación y ahora para confeccionar en un mes estos 1000 uniformes, pues definitivamente no puedo con estas 3 personas, me toca vincular a un número de trabajadores adicionales. Entonces yo, con el anticipo que recibo, contrato pues las máquinas, los materiales y contrato personal. Ese personal se entiende vinculado exclusivamente hasta que dure esa labor. Ese contrato debe tener esa claridad, porque yo solo debo mantener, ¿ya?, a mi trabajador durante el tiempo que dure la labor. Se termina la labor y el contrato se extingue directamente. No requiere ni preavisos ni nada, porque el contrato se realiza de esa manera, por la labor. La fácil, pues, es el ejemplo del contrato de obra en el cual tenemos una obra civil, estamos construyendo un edificio y allí yo contrato mucho personal, ya maestros, albañiles, ayudantes, personal de servicios generales, para atender esa obra. Finaliza la obra, se acaba el contrato.
Así de sencillamente. ¿Listo? De esta manera, entonces, el contrato no depende de la voluntad, la duración no depende de la voluntad del patrono, sino depende de la naturaleza de la obra y labor contratada. Entonces, tener claro, digamos, que no puede, en últimas, por la culpa del empleador, digamos, se suspende un momento la obra, el contrato no se paraliza. Pero bueno, eso es una pregunta que les voy a dejar para ustedes para su consulta. Y finalmente el contrato ocasional, accidental o transitorio. Este nos señala que se trata de vinculaciones que se hacen de carácter ocasional y que no se requieren para el funcionamiento del giro ordinario de los negocios de la empresa. Entonces, yo no voy a contratar ocasionalmente a una secretaria, ¿ya? Salvo que sea para cumplir una licencia, por ejemplo, en el caso de un supernumerario, pues que cubre exclusivamente esa licencia, aunque el supernumerario tiene otra naturaleza, ¿no? Que es una persona que se contrata para cubrir todas las licencias o personal necesario en la empresa. Son personas que tienen vínculos permanentes, pero bueno, en este caso yo contrato a una persona para realizar una licencia, se me fue el trabajador de licencia de maternidad, entonces yo mando a una persona ocasional solo por ese momento, o para realizar actividades ajenas al giro de los negocios de la empresa, entonces una auditoría externa, ¿ya? La adecuación, un mantenimiento de unas máquinas, digamos, no se requiere permanentemente en la empresa, entonces yo acudo al trabajo transitorio. Este contrato se hace por periodos máximos de un mes, ¿ya? Pero se puede prorrogar, no requiere preaviso, ¿ya? Pero las partes pueden ponerse de acuerdo para que se prorrogue en las mismas circunstancias del contrato a término fijo. Entonces, la pregunta mía es, en este caso, si un contrato ocasional se prorroga por más de 4 veces, ¿sigue siendo ocasional? Yo creo que ya no. Entonces, claro, primacía de la realidad sobre las formas. No porque, ya, en definitiva, ¿ya? Es un contrato que dejó de ser ocasional y se está dedicando a circunstancias directas, ¿ya? Si el contrato llega a su cuarta prórroga, pues definitivamente ese contrato ya cambió de naturaleza y se va a prorrogar por un año. Entonces, ojo con ese tema. En cuanto a la forma en la que contratan, algunas empresas temporales, de servicios temporales aquí en Pasto, por ejemplo, vinculan trabajadores por obra o labor cuando se trata de relaciones o circunstancias permanentes en la empresa. Por ejemplo, muchas, sin ánimo pues de decir nombres en este caso, pero yo conocí, por ejemplo, casos en empresas grandes de aquí de Pasto como Montagas S.A., en las cuales vinculaban a sus trabajadores hasta ante intermediarios laborales, ¿ya? Ante estas empresas de servicios temporales, entre comillas, y les hacían vínculos de obra con un propósito, ya que el empleador termina diciendo, se acabó la obra, ya no lo necesitamos, pero realmente pues si yo contrato a una persona que va a estar en la empresa haciendo labores que son propias, digamos, como una secretaría, un asistente, un profesional, ya necesario para el cumplimiento de los fines, objetivos de la empresa, y lo tengo vinculado por un contrato de obra, solo con el fin de poderlo despedir cuando a mí se me da la gana sin lugar a indemnización, pues definitivamente es una violación abrupta a los derechos del trabajador. Entonces, recuerdo que a trabajadores que llevaban 1, 2, 3 años vinculados por contrato de obra, pues en una empresa que es estable, que mantiene un objeto social directo, digamos, no podemos hablar de contratos de obra, pero esta ilegalidad, este fraude a la ley lo hacen con el fin de poder mandarle una cartica en cualquier tiempo al trabajador y decirle se terminó la labor, se terminó la obra. Entonces, tener cuidado con eso porque finalmente, vuelvo y les insisto, en materia laboral lo que diga escrito termina siendo de segunda mano porque lo que importa es lo que yo pruebe ante el juez en caso de conflicto, la realidad frente a la forma del contrato. ¿Listo? Entonces, pregunta rápida.
¿El trabajador tiene un tiempo de preaviso para renunciar a su cargo? En esto sí los quiero escuchar a varios. ¿Puede colocar la pregunta otra vez, por favor? No, se la digo porque ya está la respuesta. ¿Tiene la obligación de establecerse un periodo para renunciar? O sea, yo estoy obligado a decir que voy a renunciar con alguna antelación. Yo pienso que no, o sea, Yo pienso que sí. No, pienso que yo también siento que no. A ver, escribamos en el chat. ¿Quiénes sí, quiénes no? Bueno, entonces, ¿cómo vamos con esas respuestas? Bueno, me dicen algunos que depende de la empresa, sí o no, algunos que sí, otros que de un mes. Pues bueno, vamos a hacer aquí un análisis, entre comillas, histórico de lo que sucedía antes, y para eso les voy a poner aquí el código sustantivo del trabajo. Anterior, ¿no? Esta es la norma anterior. En el link que les dejé en la plataforma, pues están los links que refieren a la normativa vigente, digamos, del código sustantivo, pero este artículo, digamos, el que está vigente ahorita es la modificación con la ley 789 del 2002, pero para los que quieran hacer un análisis histórico de lo que fue antes, ¿ya? Entonces está, aquí uno le hace clic en legislación anterior. Entonces, la legislación anterior, es decir, el texto modificado por la ley 50 del 90, nos dice lo siguiente, nos decía, mejor dicho: si es el trabajador quien da por terminado intempestivamente, sin justa causa comprobada, deberá pagar al empleador una indemnización equivalente a 30 días de salario. El empleador podrá descontar este monto de lo que le adeude al trabajador por prestaciones sociales. En caso de efectuar el descuento, depositará ante el juez el valor correspondiente mientras la justicia decida. Entonces había una norma antes que nos decía, miren, si usted va a renunciar, tiene que pagarme 30 días intempestivamente. ¿Qué valoración hizo la Corte Constitucional y la Corte Suprema de este artículo? Nos dijo, miren, esto es una lesión enorme a los trabajadores, porque si a mí me están ofreciendo un trabajo y tengo que irme ya, pues definitivamente yo tengo derecho a renunciar intempestivamente en cualquier momento. ¿Listo? Y sobre esto, pues la Corte se pronunció en distintas circunstancias al manifestar de que esto era definitivamente una lesión al derecho de acceso al trabajo. ¿Listo? Entonces hubo un cambio de normas, vino la ley 789 del 2002 y modificó, entre otras, de quitarnos los valores de indemnizaciones, porque redujo los valores de las indemnizaciones, pues estableció ya que ese artículo debía desaparecer, ya no lo desapareció del mapa, ya no existe, digamos, ese señalamiento. No obstante, permítanme, aquí volvemos a nuestra presentación, dejó vigente el código sustantivo en el numeral 2 del artículo 47 cuando se refiere al contrato a término indefinido. Y ese artículo 47 nos dice lo siguiente, dice, con todo, el trabajador podrá dar por terminado mediante aviso escrito con antelación
no inferior a 30 días para que el empleador lo reemplace. En caso de no dar aviso oportunamente, ¿ya? O de cumplirlo parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8º, numeral primero de para todo el tiempo dejado de cumplir. Y frente a esto, pues la Corte hace nuevamente una nueva advertencia, ¿ya? Y dice, ojo, eso no puede establecerse de manera objetiva, es decir, de que yo obligue al trabajador a decirlo con un término anticipado de 30 días porque se insiste, esto impone al trabajador la carga de poder perder una circunstancia laboral, unas mejores condiciones en otro empleo, o que por circunstancias de fuerza mayor, como lo menciona alguno de ustedes, se vea obligado a renunciar. Entonces, se habilita mediante interpretación la Corte Constitucional a la posibilidad de que yo pueda renunciar en cualquier momento, ¿ya? A mi contrato, eso sí, sin perjuicio, señores, de que yo pueda, digamos, eventualmente, el tener el deber de entregar el cargo, es decir, hacer la correspondiente entrega de los materiales, equipos, materias primas que me hayan sido entregadas para ejecutar la labor. Y el Ministerio del Trabajo, en un concepto del 2014, concepto 549-36, bueno, digámoslo bien, 54.936 de abril 2 del 2014, hace ese recuento de qué es lo que pasó con esta norma, si está aplicando o no, y les dice a los empleadores, el trabajador no está obligado definitivamente a avisar con 30 días. El día de hoy puede presentarle su renuncia, la renuncia se entiende que es irrevocable y en consecuencia, pues el día de mañana se va. Pero esta norma lo que permite es establecer que si yo tengo perjuicio como empresa por esa renuncia intempestiva, pues puedo demandar al trabajador, ¿ya? Así como a mí cuando yo lo despido al trabajador, tengo la obligación de indemnizarlo si lo despido sin justa causa, pues lo mismo sucede al contrario, solo que no aplica de manera objetiva con esas tablas, ¿ya? Sino que establece la posibilidad de demandar al trabajador. Un ejemplo claro es cuando yo tengo trabajadores técnicos que son, en síntesis, digamos, únicos, por así decirlo, en su especie, en la medida que han crecido en la empresa, yo los he capacitado, yo los he formado para que presten algún servicio, por ejemplo, un ingeniero electrónico especializado en el mantenimiento de unos equipos que solo él los puede hacer y que contratarlo por aparte me sale supremamente costoso, ¿ya? Y viene la competencia, me monta empresa y le dice, bueno, ¿usted cuánto le están pagando allá? 5 millones de pesos, venga, le pago 8. Ningún trabajador, pues, salvo que tenga, pues, una concepción de lealtad de una manera, pues, decirlo, imperativa, pues va a dejar de ganarse 3 millones de pesos mensuales por quedarse trabajando en la empresa. Entonces, se va ya porque la Constitución, la ley le permite acceder a una mejor oportunidad laboral y deja la empresa sin ese trabajador. Empiezan las convocatorias y pasan 1, 2, 3 meses, 4 meses y yo no consigo un trabajador con ese perfil. Empiezo a perder clientes porque la empresa también adicionalmente está generando prácticas de competencia desleal, es decir, brindando los mismos servicios con mi propio trabajador y a menor costo, ¿ya? Porque esas son prácticas de competencia desleal que se pueden resolver ante la superintendencia. Pero adicionalmente me deja a mí sin mi equipo de trabajo. Entonces, yo puedo materialmente valorar esas circunstancias, contratar a un perito que me diga, listo, ¿cuánto es lo que yo perdí porque este trabajador se me fue intempestivamente? Y demandarlo y cobrarle, ¿ya? Entonces, sí es importante que en esas circunstancias en las cuales uno se ha hecho indispensable en la empresa, aunque uno dice pues que nadie es indispensable, pero cuando las circunstancias de ese trabajador se han vuelto de esa manera tan indispensables, pues definitivamente
hay que tomar precauciones o advertirle de que en caso de renuncia, pues tendrá que avisarlo con tiempos o pena de una demanda. Pero no quiere decir que el empleador no pueda demandar al trabajador. Lo puede hacer cuando le haya causado estos perjuicios, estas pérdidas, con ocasión de su huida intempestiva de la empresa. Entonces, ¿sí nos queda claro? Sí, 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 profe. Perfecto. sí, profe. Bueno. Preguntas hasta el momento. Ninguna, bueno. Entonces, continuamos con otra de las características que le dije a ustedes, que es la revisión del contrato de trabajo. Y de paso otra figura que es la denominada suspensión. ¿Y por qué les pido que pongan mucha atención? Porque esto en últimas es lo que está en este momento en la punta de la lengua de los empresarios y de los trabajadores como consecuencia de la circunstancia sanitaria que estamos viviendo en este momento. Entonces, ¿qué es la revisión? El artículo 50 del Código Sustantivo del Trabajo nos dice que todo contrato de trabajo es revisable en la medida que sobrevengan circunstancias imprevisibles, ¿ya?, y graves que afecten la economía de tal manera que desequilibren la balanza, digamos, que existe en ese contrato de trabajo y que impidan seguir cumpliendo con las obligaciones por parte del empleador, precisamente. Y nos establece varias circunstancias. Para entender el fenómeno de revisión hay que acudir a la teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión es una teoría que viene del derecho civil, ¿ya?, y que tiene que ver concretamente con la posibilidad o no, en este caso, de continuar con un contrato cuando sobrevengan circunstancias imprevisibles e irresistibles que impidan la continuidad en la ejecución de esas obligaciones. Entonces, por ejemplo, un apresamiento de enemigos, ¿ya? Entonces estamos en guerra con un país extranjero y la empresa ya es tomada por los enemigos o por la misma autoridad pública que convierte la empresa en un cuartel, y entonces saca a todo el mundo y no se puede prestar ese servicio, o por un desastre natural, por ejemplo, un terremoto, qué sé yo, un huracán, etcétera. ¿Listo? Entonces, en unas circunstancias normales, pues uno presta o cumple las obligaciones derivadas de un contrato, pero la teoría de la imprevisión permite entonces que yo pueda restablecer la ecuación económica de ese contrato en la medida que lo libero de responsabilidad al que tiene que cumplir. En este caso denominamos pues al acreedor al deudor. Acá estamos en una circunstancia que se traspola entonces al derecho laboral y nos dice cuando hay circunstancias imprevisibles y irresistibles que afecten la economía de tal manera que no se pueda continuar con ese contrato, pues yo puedo pedirle al juez que lo revise. Entonces, clarísimo, no son las partes las que deciden si se revisa el contrato o no. No es el Ministerio del Trabajo el que decide si el contrato se revisa o no, es el juez de la República. Entonces yo acudo ante demanda ante el juez y le digo, señor juez, necesito que por favor revise este contrato y me permita terminarlo porque ya no puedo más. ¿Listo? No tengo clientes. Yo trabajo aquí con la fuerza manual. La gente me compra, sí, ¿ya? Pero estoy ante una situación pandémica, ya en una situación de salud en la cual yo realizo, por ejemplo, artículos en cuero. Mis trabajadores realizan las manufacturas en cuero. Tengo un negocio aquí en Bomboná donde vendo artículos en cuero de primera calidad, pero ahorita todo el mundo está pensando en proveerse de alimentos y no en comprar artículos de cuero. En consecuencia, pues yo no puedo seguir manteniendo a esos trabajadores.
No lo puedo hacer yo unilateralmente, no lo puede hacer el Ministerio del Trabajo, tendría que acudir ante un juez. Con tan mala noticia actualmente que no tenemos jueces porque se encuentran suspendidos los términos judiciales. Entonces, tiene que haber en este momento unas medidas para que los jueces laborales entren nuevamente a trabajar para poder mantener esta situación porque está agravándose cada día más. Entonces, primero, requiere de una demanda judicial y solo es el juez ya el que permite que esto se declare. La norma es clarísima y para que lo tengamos claro en estas circunstancias que estamos viviendo, hasta que el juez no se pronuncie, el empleador está obligado a seguir cumpliendo con las obligaciones laborales. ¿Listo? El empleador está obligado. Entonces, tendrán que tomarse medidas alternativas para poder que ese trabajador siga cumpliendo con sus obligaciones. Pero bueno, eso ya tienen que leerlo ustedes ahora en su taller. En cuanto a la suspensión del contrato de trabajo, esta se da por varias modalidades. Una que se da de pleno derecho, es decir, por un acontecimiento de la naturaleza o ajeno a la voluntad de las partes. Cuando hablamos de las partes, empleador y trabajador, entonces un hecho ajeno a la voluntad de ellos que obliga a suspender. Ese hecho puede venir ya por un hecho fortuito, o una fuerza mayor, digamos una fuerza de la naturaleza, o por una orden de autoridad competente, o también por autoridad o acuerdo de las partes. ¿Listo? Entonces yo puedo suspender el contrato de trabajo de mutuo acuerdo, claro está, ya según lo establecido en el contrato, según lo establecido en el reglamento interno, o por una circunstancia sobreviniente, un hecho que se vuelve imprevisible e irresistible también, o por la orden de una autoridad competente. Entonces, ¿en qué consiste la suspensión? La revisión es pedirle a un juez que lo revise y declare si lo termina o lo continúa. ¿Listo? La suspensión trata de, como su palabra lo dice, suspender los efectos de ese contrato. La ventaja entre revisión y suspensión es que definitivamente en el caso de la revisión, pues uno le puede solicitar al juez que termine ese contrato. Le puedo decir, por favor, acábelo porque ya no doy más. Le vengo pagando 3 meses salarios a este empleador, a este trabajador, perdón, y ya no puedo más. Mi empresa no está recibiendo clientes, me estoy quebrando, solicito lo revise y lo termine. La suspensión, al contrario, lo que busca es que se mantenga el contrato, pero se suspendan sus efectos por un tiempo determinado. ¿Qué obligaciones se suspenden concretamente? Se suspenden las obligaciones de prestar el servicio por parte de los trabajadores y de pagar los salarios por parte de los empleadores. Esto con respeto a los derechos adquiridos, ¿ya? ¿Cuáles son los derechos adquiridos? Lo hemos dicho el día de ayer, aquellos que ingresaron al patrimonio del trabajador. Como por ejemplo, en este caso, yo ya cumplí un año, pues tengo derecho a las cesantías y a las vacaciones. So pena de que suspendo el contrato ahorita por este tema de la pandemia, pues no voy a decirle, no, qué pena, no le voy a pagar sus vacaciones. ¿Ya? Porque su contrato está suspendido. No. Uy, qué pena, no voy a pagar sus cesantías porque se suspendió su contrato. No. Las cesantías, digamos, se causaron a 31 de diciembre. Las vacaciones se causaron a 31 de diciembre, suponiendo que entró el 1 de enero del año pasado. Y en consecuencia, entonces, son derechos adquiridos que entraron al patrimonio del trabajador y tienen que seguirse cumpliendo. También se mantienen las obligaciones derivadas de la enfermedad y muerte de los trabajadores. ¿Qué significa esto? Que en lo que tiene que ser con las cotizaciones al sistema de seguridad social, pues en principio se deberían mantener, o al menos respecto de los trabajadores que tengan afectaciones de salud, ¿ya? Porque eventualmente, pues ante el cierre de una empresa de manera temporal, pues yo ¿cómo le pago si no tengo ingresos? ¿Listo? Pero cuando se trata de trabajadores que tienen problemas de salud, al menos yo debería tener en cuenta el tema de, ¿ya? El pago de lo que es el sistema de seguridad social, así como las obligaciones que tenga frente al tema de por ejemplo, un auxilio funerario, etcétera, etcétera, en caso de muerte del trabajador. Lo que sí, la suspensión altera los cálculos para efectos de liquidar vacaciones, cesantías y jubilaciones. Entonces, esto es claro porque definitivamente yo pacto una fecha en la cual el contrato inicia su suspensión y se reanuda posteriormente. Para que me entiendan este ejercicio. Entonces, yo pacto un contrato de
un año. Y lo suspendo hoy, 31 de diciembre, por 6 meses. Entonces, 6 meses, ¿a cuánto me viene a dar? Entonces, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Entonces, durante estos 6 meses el contrato permanece suspendido. El contrato inició el 1 de enero por un año y se suspendió al cabo de 3 meses. ¿Me faltarían entonces cuántos meses para continuar? ¿Sí me están poniendo atención? ¿Sí me escuchan? Que lo repita, porfa. Entonces, vuelvo y insisto. Yo tengo un contrato al término fijo de un año que inició el 1 de enero de este año. Y establezco que como consecuencia de esta circunstancia, pues lo vamos a suspender bilateralmente por 6 meses. ¿Ya? Entonces, suscribimos un acuerdo en el cual suspendemos el contrato. La pregunta es, la suspensión empieza el 1 de abril y terminaría entonces ¿cuándo? ¿Ya? Entonces dijimos abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. Terminaría el 30 de septiembre. La pregunta es, el contrato se reanuda el día 1 de octubre. ¿Cuándo terminaría ese contrato? En junio del 2021. Exactamente, porque se reanudan, o sea, esa suspensión tiene que ver... Apaguemos el micrófono, por favor. Entonces, esa suspensión lo que hace es que el contrato se reanude en el momento mismo en el cual se pactó esa suspensión y entonces a partir del 1 de octubre se reanuda todo el periodo laboral. ¿Listo? Entonces tenemos claridad frente a lo que es la suspensión y sus efectos. En el tiempo, pues, corto que nos queda, vamos a tratar de abordar algunas de las causales de la suspensión. Al menos esta primera para efectos de nuestro taller. Una de las causales de suspensión es la fuerza mayor o caso fortuito. ¿Ya? La fuerza mayor o caso fortuito en nuestro país ha sido entendida como una circunstancia igual, o sea, como un fenómeno idéntico entre fuerza mayor o caso fortuito. Nuestra legislación la ha definido claramente y nos ha dicho, pues, que la suspensión es aquel evento imprevisto del cual es imposible resistir, entonces, y nos da unos ejemplos, nos dice como un naufragio, un terremoto, un apresamiento de enemigos, un acto de autoridad competente, ¿ya? Una circunstancia que se sale de la voluntad de las partes. El escenario entonces nos pone a determinar, o por lo menos a nivel general, la doctrina distingue la fuerza mayor aluciendo a circunstancias de la naturaleza, es decir, un terremoto, un tsunami, pues la explosión de un volcán, etcétera, ya en el cual definitivamente, pues, permítame un segundo.
Qué pena con ustedes. Entonces, es esa circunstancia, ¿ya? Esa circunstancia imprevista que impone entonces una circunstancia de irresistibilidad. Entonces, la fuerza mayor ha sido distinguida como el tema de una fuerza de la naturaleza y el caso fortuito de una situación ajena a la voluntad, pero que venga de otra persona. Entonces, la orden de una autoridad competente que disponga entonces que se suspendan las actividades comerciales, que es algo que no ha pasado, pues, en este momento, digamos, coyuntural que estamos viviendo, o, digamos, el tema de una guerra, cualquier circunstancia, pues, de estas que condicione a esta situación, a que se suspendan las circunstancias de trabajo. Entonces, muchas personas se preguntan ahorita si estamos ante una fuerza mayor o un caso fortuito. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el gobierno nacional se ha tomado el trabajo de expedir, digamos, unas circulares, unas, ¿cómo se llama? Unos decretos en los cuales se ha determinado, pues, tomar unas medidas, pero en todo caso privilegiando la estabilidad en el empleo. Entonces, frente a eso, ya como para ir finalizando, vamos a dejar entonces 2 actividades para la próxima semana, ¿listo? La una encaminada a resolver un trabajo grupal. Ya les había dicho que por favor me manden a través del representante los grupos para matricularlos por grupos en la plataforma. ¿Qué tiene que ver concretamente con responder las preguntas que les voy a colocar en este momento? Permítame un segundo. Entonces, este trabajo, esta primera presentación que les coloco aquí, pues es un trabajo en grupo, ¿listo? Una recomendación, entonces los trabajos que me presenten tienen que ser adecuados correctamente con las normas que ustedes estén manejando en materia de documentos investigativos, ya sea APA o ICONTEC, según las normas de la universidad. Entonces, claridad con ese tema. Segundo, si hacen un copia y pega, tienen que hacer las correspondientes citas en atención a estas normas, porque yo con el tema del plagio, digamos, soy muy estricto, entonces en lo que investiguen tienen que hacerlo correctamente. Y pues justificadamente, ¿no? Argumentar las respuestas que demos, no digamos, no porque no, ¿ya? No, sino que tiene que venir un proceso de investigación en el cual se señale, digamos, de manera argumentada, ojalá utilizando las distintas fuentes del derecho, como son las normas, los pronunciamientos de los jueces, lo que digan los libros de derecho, porque ustedes tienen acceso ahí a las bases de datos, ya tanto de Legis como de esta plataforma Leyex, digamos, que les permite acceder a información académica. Entonces, Profe, ¿cuáles son esas páginas? Nosotros no las sabemos. ustedes tienen acceso como estudiantes a la biblioteca y en la página de la biblioteca les aparece acceso a bases de datos virtuales. No me pueden decir que no, porque todos los estudiantes del estado que lo saben. Pues Entonces, no sé cuáles son, yo la verdad. Ustedes acceden por biblioteca. O sea, yo tengo el acceso, digamos, por lo que es el que les digo, a ver, voy a preguntar si les puedo dar una contraseña general que nos dieron ahorita los docentes, pero ustedes con su código ingresan por el sistema de biblioteca con su contraseña. Porque nosotros en el FENIC no accedíamos a la biblioteca. No podíamos, teníamos que ir directamente a los libros. Y ahorita pues como paila para los libros también. No, claro. No, déjenme yo lo averiguo, pero si no pueden hacer las consultas en cualquier otro documento académico, pues en internet, ¿no? Ahorita tenemos que aprovechar las herramientas digitales. Entonces,
Pero las respuestas que tienen que dar son a estos interrogantes. Digamos, ¿el contrato a término fijo tiene vocación de permanencia o es de carácter transitorio? Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta es... La segunda pregunta es si de las distintas modificaciones que ha sufrido el artículo 46 del Código Sustantivo, ustedes lo consultan ahí en la norma que les he publicado y pueden consultar ahí como les enseñé en legislación anterior. Ya hay 3 modificaciones al Código Sustantivo. Se ha desmejorado las circunstancias del trabajador. Cuando yo hago alusión, establecer o contestar si se ha precarizado las formas de vinculación laboral, preguntarles si se ha desmejorado las circunstancias de los trabajadores con las modificaciones que ha sufrido el artículo 46. Tercero, si la suspensión de una obra de construcción transforma los contratos de obra, digamos en este caso de obra, a un contrato indefinido. ¿Listo? Los elementos para responder, pues yo se los he dado el día de hoy aquí en clases. Inmediatamente terminamos esta sesión, publicamos nuevamente el video de esta sesión, pero en concreto esto, digamos, ustedes lo pueden también investigar. La situación es la siguiente y el supuesto de hecho, el estudio de caso es este. Entonces yo soy albañil, por ejemplo, en una obra y se suspende la obra, estoy diciendo, ¿ya? Y yo quedo allí con mi contrato, ¿qué hago? ¿Qué pasa con ese contrato? Entonces, ese contrato se suspende, continúa, se transforma en otro, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces, ahí para que ustedes me respondan. Y una cuarta pregunta que tiene que ver, digamos, recordemos ese ejercicio, ¿ya? Y me voy a devolver acá para que lo tengamos claro, el contrato a término fijo. Entonces, hagan de cuenta lo que está sucediendo aquí con este contrato de base y las 3 prórrogas que hay, pero muchas empresas utilizan una práctica que es que entre cada contrato hay una duración de unos días en los cuales los trabajadores no están vinculados. Entonces, ejemplo, yo inicio el contrato el 2 de enero, le paso preaviso y el contrato se termina el 2 de abril. Pero luego lo vuelvo a contratar para las mismas funciones, con el mismo salario, no el 2 de abril, el 3 de abril, sino por allá el 15 de abril. Y así sucesivamente, varios contratos a término fijo, ¿da? Que tienen por virtud las mismas funciones, los mismos salarios, pero que son sucesivos, pero en periodos interrumpidos, no ininterrumpidos, como sería acá el término de las prórrogas. Entonces, la pregunta sobre esto sería, ¿qué sucede con esos contratos? ¿Ya? Ustedes ahí pueden encontrar conceptos del Ministerio del Trabajo, jurisprudencia, lo que sea. Entonces, ¿qué sucede con esos trabajos? ¿Qué sucede cuando hay trabajos, digamos, que tienen una secuencialidad en el tiempo, pero con periodos interrumpidos? ¿Cuál es la consecuencia legal de esos trabajos, de esos contratos de trabajo? ¿Listo? Y en el foro, digamos, estas preguntas las voy a montar en el foro de la plataforma. Este es individual, este trabajo ya de acá ya es individual. El otro, el de acá es en grupo y el de acá es individual. Vamos a hacer un debate en el foro de la plataforma en el cual vamos a dar respuesta a las siguientes interrogantes. ¿Listo? Para eso les pido, por favor, que lean las circulares que les he dejado allí, especialmente las que tienen que ver con las medidas que deben tomar las empresas para efectos de las circunstancias del coronavirus. Sí, lo del foro es individual, la participación sí es individual. Entonces, obligatoriamente tienen que ingresar a la plataforma y hacer la participación. Y dar respuesta a estos interrogantes. Ante la emergencia sanitaria declarada por el Gobierno Nacional y ante la expansión del virus tal, ¿se encuentra configurada una fuerza mayor o caso fortuito que me permita suspender el contrato de trabajo? ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso es lo que se está debatiendo ahorita. Nosotros ya hemos visto
¿Qué es una fuerza mayor? Un caso fortuito, ese evento que es imprevisible e irresistible, pero el Ministerio del Trabajo ya nos ha dado algunas herramientas sobre cómo resolver ese tema. Segundo, ¿puedo obligar a mis trabajadores a suscribir actas de suspensión de contratos de trabajo en estas circunstancias? Y tercero, si de buena fe y con el consentimiento libre y espontáneo se suscribe un acto de suspensión del contrato, también se suspenden, en este caso del coronavirus, las obligaciones de aportar al sistema de seguridad social integral. ¿Listo? Esas tres preguntas les vamos a tratar de dar debate allí. Entonces, en este caso, debe haber pues la participación de todos. ¿Listo? Esto, por favor, para la próxima semana, es decir, que para el día lunes, pues ya tiene que estar cargado en plataforma, lo mismo que su trabajo en PDF. Yo ya les habilito en este momento el link para que me suban su trabajo en PDF. Eso sí les pido, por favor, enviarme previamente los grupos al correo a través del representante para que quede matriculados por grupos y puedan subir los trabajos, porque de lo contrario no lo van a poder hacer. Entonces, quisiera preguntarles si existe alguna duda sobre nuestra primera actividad o una duda sobre el tema que hemos abordado hasta el momento. Profe, una pregunta, o sea, las respuestas como tal las tenemos que en taller individual las que subir al foro, usted ya nos da como tal el link de subirlas. Sí, no, ustedes ingresan, por ejemplo, ustedes ingresan a la plataforma, digamos al foro. Vengan, permítanme, les voy a compartir la pantalla del foro. Permítanme un segundo. Entonces, ustedes ingresan aquí al primer módulo, Fundamentos, e ingresan al foro de reflexión. Y aquí, lógicamente no hay nada, pero yo les colocaré aquí las preguntas y ustedes ya pueden empezar a responder y a participar de este foro. ¿Listo? Entonces allí cada uno me va a contestar qué piensan sobre esas preguntas, digamos, las respuestas que ustedes consideran de conformidad con esas reflexiones que ha hecho el Ministerio del Trabajo y, ¿por qué no? Si no estamos de acuerdo con alguna posición de algún compañero, pues empezar a generar de manera respetuosa la discusión. ¿Listo? La idea es que utilicemos la plataforma para generar esta reflexión y la próxima clase entonces haremos las conclusiones de ese foro, ¿vale? Las dos actividades pues tendrían ustedes hasta el día lunes antes de las 4:20 pues hasta el día domingo, dejémoslo para efectos de que tengamos el chance de revisar el foro y revisar allí. Entonces hasta el día domingo tendrían para hacer esas dos actividades, ¿vale? Profe, Cuénteme. yo ya le envié, yo soy la representante y ya le envié al correo los grupos Bueno, hoy en la mañana. perfecto. Ahorita lo reviso entonces. Sí, el trabajo Bueno. tiene que ser, digamos, el trabajo en grupo tiene que ser en PDF porque ustedes lo cargan en la plataforma y en PDF yo les puedo hacer observaciones directamente en el trabajo. Entonces ustedes luego entran y pueden ver la retroalimentación y colocarles allí, digamos, las observaciones que les he hecho. ¿Listo? Entonces, tener pues muchas precauciones con el copy page, pues sin hacer las citas, porque digamos, yo soy muy meticuloso en eso y les verifico, digamos, si me están copiando y pegando sin hacer la citación. Entonces, sea la norma APA o sea la norma ICONTEC la que manejen en sus procesos investigativos, pues cargarlo de esa manera. Entonces, yo ahorita coloco la actividad en el curso para que ustedes puedan montar nuestro primer taller. ¿Listo? Profe, ¿usted va a subir esta clase también? Sí, también la voy a subir, no se preocupen. Gracias. ¿Listo? Sino que, bueno, la subida siempre se nos demora pues de un día a otro. Ayer la traté de subir lo más pronto posible.
digamos, no está el enlace, pero en YouTube ya está publicada la del día de ayer. Entonces, no se olviden, pues, visitar el canal de YouTube para que puedan mirar eso o mirarlas directamente aquí en la plataforma, ¿vale? Entonces, estamos pendientes, pues, de las dudas que surjan y les agradezco mucho por su participación. Entonces, para efectos del registro de asistencia, pues cada uno de ustedes se despide para efectos de que quede el registro. Hasta luego, profe, muchas gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Hasta luego. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe, gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego, profe, gracias.